Antes que nada, otra vez, gracias a todos por estar, por venir al webinar. Bueno, en realidad el pequeño informativo, ¿no? El webinar, nombre le quedó el primer evento, ¿no? Pero es un pequeño informativo. La idea, como siempre, es repasar muy rápido, en 30 minutos, los grandes números y algunas cosas curiosas, ¿no? Que se van dando mes a mes en el mercado. Con los datos de junio, ya lo que estamos viendo y estamos empezando a hablar es de una estabilidad, si quieren, en los últimos meses en la caída del consumo. O sea, otra vez estamos cerrando un mes en 15 puntos de caída contra el año anterior, 14% del acumulado. Fíjense, más allá del pico que tuvimos en marzo, parecería ser que el número va a terminar rondando cerca del 15%. Obviamente, distinto es el caso de lo que es el área metropolitana y todo lo que es el interior del país, pero bueno, ¿no? Ya también por los números, y después lo vamos a ver, que venimos viendo de julio, parecería ser que la caída va a continuar por esta senda, entre el 10 y el 15%, por lo menos por los próximos meses. En cuanto a las superficies, acuérdense acá todo lo que es supermercados son los supermercados regionales, no las grandes cadenas nacionales. Y son números bastante similares al mes pasado, los kioscos y los almacenes de a poco empezando a crecer, empezando a abrir, teniendo buena performance contra el año anterior, que a esta altura seguían cerrados. Los autoservicios siendo los más impactados por el pico de ventas que tuvieron el año anterior. Ya yo calculo que los próximos meses vamos a ver que ese 19 de a poquito va a ir bajando también, y los supermercados regionales en casi 10 puntos, ¿no? Bastante similar a los meses anteriores. ¿Sí? El área metropolitana, cuando la abrimos por nivel socioeconómico, esta foto es bastante parecida también, el nivel medio y el nivel bajo, siendo los más impactados, cerca de 20 puntos, y sí el nivel socioeconómico alto está empezando a mostrar alguna caída que por ahí los meses anteriores lo veíamos más flat, ¿no? Ya está empezando a mostrar alguna caída con este mes. Y si las ciudades y el interior, cuando lo abrimos, y acá otra vez, todo lo que son ciudades son las grandes ciudades, los grandes conglomerados de gente, y el interior, del interior, son toda la zona de la periferia, el resto de las ciudades y los pueblos más pequeños donde nosotros tenemos presencia con el panel. Cómo vienen cada una de las familias, esto sí, de a poquito, si se acuerdan los meses anteriores, como que se está achatando. Antes habíamos un alimentos cayendo 35 puntos, hoy ya están 20, y eso también tiene que ver un poco con la base del año anterior, no tanto con este año, pero sí, por ejemplo, cuidado personal y limpieza, que venían mostrando algunas caídas, pero no tan fuertes, más cerca del -5, -7. Bueno, ya ahora están empezando a mostrar caídas un poquito más fuertes, un -16, -17, y eso hace que se esté achatando todo. El caso de bebidas es un caso particular, ya lo habíamos visto y ahora lo voy a volver a nombrar, pero fueron los más impactados al principio de la pandemia o de la cuarentena el año pasado. Entonces, ahora en realidad este -10 no es tanto una buena noticia, sino que en realidad es que no están pudiendo recuperar el fuerte impacto que ya tuvieron el año anterior. Y de hecho, es una pregunta que nos hacían seguido, o que salió algunas veces, de sacar el 2020 del análisis, ¿no? Y entender, obviamente por su atipicidad, y entender qué pasó contra el 2019, ¿no? Que fue un año más normal para todos. Entonces quisimos hacer ese pequeño ejercicio y comparar directamente el 2021 contra el 2019 y ver con qué nos encontrábamos. Acuérdense que el 2020 contra 2019 había cerrado prácticamente flat. Había picos y había meses con diferencias muy pronunciadas, más que nada al principio de la pandemia, de la cuarentena, pero el acumulado del año había cerrado prácticamente flat. Acá, cuando comparamos el 2021, vamos a ver que las caídas son muy similares entonces a las que vemos contra el 2020. Un junio particularmente cayendo 14% contra junio de 2019, y un acumulado del año cerrando en -10, ¿no? Esto por ahí es un poco más interesante cuando empezamos a hacer las aperturas, de ver cuáles fueron a largo plazo, si quieren, porque ya 2 años en Argentina por ahí es largo plazo, qué zonas o qué áreas fueron las más impactadas, y ahí por ahí sí podemos sacar algo más interesante para compartir.
Lo que digamos es, el área metropolitana es la más afectada, incluso en el largo plazo. Y fíjense, en junio particularmente, más de 20 puntos, también, es decir, evidentemente hay un tema en el área metropolitana que hace que las caídas sean un poquitito más fuertes y en el interior no tanto. Vemos las familias, acá la foto es bastante parecida, pero sí vemos, por ejemplo, un Bebidas cayendo casi 19 puntos, que esto es lo que comentábamos, ¿no? El 2020 para Bebidas fue particularmente malo. Cuando hoy mostramos que cae solo el 10, lo que decimos es esto, es que está teniendo un impacto residual, si quieren, y en realidad ese 10% que vemos en la foto de hoy no es una buena noticia, sino que de a poquito siguen profundizando la caída que ya venían teniendo. Y cuando abrimos el área metropolitana, y esto también es interesante porque veíamos este 15% que también es bastante similar, si quieren, al promedio que tenemos hoy. Pero a largo plazo, también las áreas medias y bajas son las más impactadas y el nivel alto en el acumulado no lo es tanto, ¿no? Entonces, esto es un mensaje, obviamente, por lo que representa para todos nuestros negocios, GBA es terriblemente importante, pero lo que el retail refiere principalmente, las complicaciones más grandes en la caída de los volúmenes se dan en esas zonas, en las zonas de nivel socioeconómico medio y en las zonas de nivel socioeconómico bajo. Y de hecho, antes de seguir, ¿hay alguna duda sobre cómo lo calculamos? ¿Está claro que es la comparativa contra 2019? Sí, perfecto. Y la verdad que me parece interesante verlo de esta manera para eliminar el efecto puntual del inicio de la pandemia del año pasado que distorsiona mucho los números, ¿no? Tal cual, tal cual. Era un poco la idea. Y también lo que vimos, por ejemplo, es que pese a sacar al 2020 de esta historia, los números son muy similares, por lo cual es verdad que hubo un pico en el primer y segundo mes de la cuarentena. La realidad es que después la foto es muy parecida. Cuando vemos los números acumulados, están muy, muy cerquita, ¿no? Y de hecho, ahora si quieren seguimos, más allá, y acá voy a tener que volver al 2020 por un tema de la información que teníamos disponible y armada, pero seguir profundizando en esas diferencias, ¿no? Aprovechando que los números y las tendencias son similares, volver a un corto plazo, si quieren volver a la comparación con el 2020, que es también lo que a nosotros nos va a permitir ejecutar de otra manera. Y quisimos seguir profundizando las diferencias entre los distintos niveles socioeconómicos del área metropolitana y las ciudades y la periferia del interior, ¿no? Y lo que vemos es, otra vez, cada familia tiene un comportamiento completamente distinto. Veíamos que el nivel del área metropolitana medio y bajo son los de mayor caída en todas las familias. Pero, por ejemplo, ¿no? En el mundo de bebidas que decíamos que estaba teniendo esta caída, este problema, vemos que en realidad en el nivel socioeconómico medio alto, está bien, no se recupera contra el 2020, pero la caída no está profundizándose tanto, sino que por ahí en el mundo de bebidas el foco es en la parte media y baja del nivel socioeconómico de GBA, y otra vez por ahí las ciudades y la periferia, por ahí la periferia del interior también, pero la intención fue tratar de focalizar bien en qué áreas y qué familias pueden hacer acciones un poco más concretas. Distinto, por ejemplo, puede ser el caso de alimentos, donde el nivel socioeconómico alto también está teniendo una caída de 11 puntos, también es una caída interesante para profundizar y entender qué pasó, ¿no? Después, igual, cuando compartamos la presentación, están los datos de siempre de las categorías para que puedan llevarse y tener una visión un poco más de los micromundos que representa cada categoría dentro de cada familia. Pero estas caídas, como veníamos charlando las últimas veces, no solo es una caída en volumen, sino es un cambio también dentro de los retailers, ¿no? Los retailers, veníamos charlando, están reduciendo portfolios y sabemos lo que eso representa para ambos, ¿no? Para el retailer, menos portfolio implica menos variedad, implica ser por ahí un poquito menos atractivo o dar una oferta por ahí un poquito más limitada. Para el fabricante implica también menos presencia en los puntos de venta, menos espacio en la góndola, tener producto en los depósitos sin que rote, ¿no? Entonces es un problema que a la larga nos termina afectando a los dos mundos. Y quisimos seguir profundizando en esto y entender un poco en qué zonas se están dando particularmente estos efectos de menos
producto en la góndola, que al final lo que termina impactando otra vez es al consumidor, es menos propuesta para ellos. Y es lo mismo, acá lo que hicimos, porque era mucha información, tomamos 20 categorías representativas de cada familia, un total de 20 dividida en las familias, las categorías más importantes y con más representación. Y lo que hicimos fue entender la cantidad de ítems que había en cada uno de los segmentos. Fíjense, por ejemplo, que las zonas altas tenían un buen surtido, las zonas de nivel socioeconómico bajo también, las ciudades de interior también, y por ahí en el nivel medio había un poquitito menos, ¿no? De surtido otra vez, esto es en base a nuestro panel que nosotros trabajamos, hay de todo, hay tiendas grandes, hay tiendas chicas, hay tiendas medianas, entonces para que también lo tengan en cuenta. Y otra vez, no estamos hablando de los grandes hipermercados, sino son más bien supermercados más tradicionales, más de barrio, más regionales, ¿no? Pero lo que vemos es la pérdida de surtido es transversal a todos los niveles y a todas las zonas. En algunos un poquitito más, la zona de nivel socioeconómico bajo, la parte de la periferia en el interior, hoy por hoy están deslistando más productos. Otra vez, esto es una muestra de este grupo de categorías, ¿no? Pero sí buscamos que sean representativas de cada una de las familias. Y después hay dinámicas distintas. Por ejemplo, en alimentos, la parte de nivel socioeconómico alto no está deslistando productos, incluso están incorporando. Entonces, otra vez, ¿dónde vamos a hacer el esfuerzo de salir con la fuerza de venta, con los merchants, o a buscar a los socios retailers para poder crecer? Viene por otro lado, ¿no? Por ahí en la parte de nivel socioeconómico alto, el issue en sí no es los productos, sino otro tipo de negociaciones que tenemos que tener. Mientras que bebidas, fíjense, por ejemplo, y esto sí es un tema importante, se está cayendo y está perdiendo presencia y espacio en todos, pese a que en bebidas, por ejemplo, está incluido cervezas, que cervezas es la categoría más ganadora de espacio de los últimos 2-3 años, ¿no? Que veíamos que cerveza viene ganando espacio con las nuevas variedades, con los nuevos formatos. Pese a eso, igual bebidas como un todo, aguas y gaseosas principalmente, están perdiendo productos en los puntos de venta. Lo mismo pasa, por ejemplo, con cuidado personal y con producto de limpieza. De hecho, fíjense que el cuidado personal sí está perdiendo bastantes referencias, pero en la zona de nivel socioeconómico bajo y en las zonas de la periferia. Y volvemos a lo mismo, por ahí la zona de nivel socioeconómico alto no están perdiendo tantos productos y en las ciudades parecería que tampoco tanto, ¿no? O sea, yo enfocaría más las acciones para ese tipo de zonas. Mientras que limpieza es la que mejor se mantiene en ese sentido, pierde algún producto, pero no parecería ser algo de una profundidad tal como si está pasando con las otras familias. Acá algunos ejemplos de qué categorías son las más impactadas y las que driveaban esta caída. Otra vez, estas son las que nosotros tomamos representativas. Si alguien quiere este mismo dato de su familia o de su categoría, nos avisa, nosotros lo podemos construir y se lo compartimos sin problema. Pero para entender, y otra vez, pese a que, por ejemplo, el nivel socioeconómico medio, el área metropolitana, pierde referencias en alimentos, lo veíamos, pierde, bueno, no era tanto, hay categorías que igual están ganando presencia, y ya no solo cervezas, sino, por ejemplo, harinas, o en la ciudad del interior, harinas y dulce de leche dentro de alimentos, y acá lo puse, y lo puse en rojito cervezas, porque es algo que me llamó la atención, pese a crecer tanto, como decíamos, en referencias en los puntos de venta, por ejemplo, cervezas en la periferia del interior estaba perdiendo referencias, ¿no? Otra vez, por lo menos dentro de nuestro panel, que igual tenemos bastante representatividad en el interior, por eso me llamó la atención y lo pongo. Si hay alguien del mundo de cervezas que me pueda contar si le hace sentido o no, pero por lo menos nosotros lo que vemos es esa pérdida puntual allí para esa categoría. Y después sí, todo lo que es cuidado personal y limpieza, algunas categorías como pelo, acá nosotros incluimos shampoo y acondicionadores, estamos tomando los dos y vemos que sí están teniendo caídas muy fuertes y principalmente en todo lo que son variedades, ¿no? y fragancias, y lo mismo con desodorantes, ¿no? Se está tendiendo a concentrar en poquitas variedades y poquitas fragancias, igual ahora lo profundizamos. Los que están, perdón Darío, ¿Sí? los que están bastante contentos son los bodegueros. El vino parece que ha mejorado bastante. El vino está mejorando bastante.
De hecho, sí, tenemos muchas consultas por el mundo de los vinos que están viniendo y tiene que ver con eso. Es un buen momento para su categoría, tanto en volumen como en presencia, ¿no? Hoy por hoy. Tal cual. Parecería que tiene que ver con el hecho de consumir dentro del hogar la cerveza, según se dice, es un producto que se consume más en el exterior, en los bares, etcétera, y el vino es más de consumo íntimo dentro del hogar. Parece que por ahí va un poco la cosa. Seguramente tiene que tener con las nuevas instancias de consumo, ¿no? Piensen que hoy hay familias que antes muchos o comían los chicos en el colegio, la gente que estábamos en las oficinas, almorzábamos en la oficina y ahora de pronto hay que conseguir el consumo para ese almuerzo, demás, para esas ocasiones recreativas que antes se salía y que ahora nos tenemos que quedar en casa. De hecho, por eso yo también veo este crecimiento en harinas y dulce de leche como algo lógico, ¿no? Son nuevas ocasiones de consumo que se están dando en los hogares que antes no estaban. Entonces, sin duda, es como todo, hay ganadores y perdedores que van a tener. Sí, yo les digo, el tema, por ejemplo, de bebidas me parece el ejemplo más claro de quién está perdiendo hoy por hoy con este nuevo contexto y en alguna de las zonas de cuidado personal, ¿no? Porque otra vez, después el día de mañana, salir a buscar el espacio perdido en góndola, salir a meter más referencias va a ser difícil, va a costar, porque si el consumo se movió igual y nuestros clientes, el consumidor, no pide más variedad, sino que se concentra en los productos actuales, y yo creo que va a ser difícil, ¿no? Después poder recuperar esos espacios, ¿no? Esa diversidad. Pero bueno, entonces les contaba, para algunos ejemplos, y esto que tenía que ver con que igual, pese a que cuando vemos los números generales parece que todos caemos y todo es igual, ¿no? Hay situaciones puntuales. Entonces, por ejemplo, lo que hicimos fue abrir dos ejemplos. Uno en bebidas, que agarré gaseosas, justamente que veníamos charlando, y abro cuidado personal la parte de pelo, ¿no? Que son dos categorías muy importantes para el retailer y que son además de mucha variedad y con muchas referencias. Entonces, acá lo que quise mostrar son estas diferencias. Hice una segmentación de la categoría en nivel de precios alto, nivel de precios medio y nivel de precios bajos. Esto lo hice en base al precio, o sea, tomé más o menos el precio promedio de la categoría, 10% y 10%, en el caso de bebidas, 10% más bajo es low, 10% más alto es high. Y lo que vemos es que incluso, y esto por ahí era un poco la lógica, que los productos de precio más alto iban a estar perdiendo algunas referencias, ¿no? Y lo que vemos es que es así, principalmente en el área metropolitana, pero fíjense que incluso en el nivel socioeconómico alto, las gaseosas están perdiendo espacio o están perdiendo referencias, ¿no? En el nivel socioeconómico alto que veíamos es el que mejor se venía defendiendo dentro de todo, es el que más cantidad de referencias había podido mantener en general. Bueno, las gaseosas también están impactadas ahí y con los productos más caros, ¿no? Y acá lo hicimos en base al precio promedio del volumen para eliminar el tema del size, ¿no? Entonces todas las marcas más caras entran por ahí. De todos modos, también hay una racionalización dentro, por ejemplo, de los segmentos low, ¿no? De marcas más económicas que también de todos modos pierden referencia, pero fíjense que no se da tampoco en todo el país. Es muy puntual en las zonas medias, en el caso de metropolitana sí parecería estar un poco más generalizado, pero por ejemplo en el interior, las grandes ciudades, parecería que no, que sí está afectando la periferia, pero todavía no está tan presente en las ciudades, no en el interior, cosa que por eso, ¿no? La intención de todo esto es tratar de dirigir un poco más los esfuerzos y ser puntilloso. Distinto, por ejemplo, es el caso de pelo, ¿no? Veíamos. Si lo vemos a nivel general, vemos que pierde en todas las áreas, ¿no? Que veníamos charlando. En las altas y en las medias, no tanto. De hecho, fíjense que en el área de nivel socioeconómico medio, incluso ganan un par de referencias los productos más caros, o en realidad más caros de un valor un poquito más alto, pero sí lo que nos llamó la atención y lo que queríamos comparar, porque es distinto al caso de bebidas. Fíjense que bebidas gaseosas venía perdiendo los productos más caros, ¿no? Y principalmente en el área metropolitana. En el caso de pelo, por ejemplo, es lo opuesto. Está haciendo en las zonas
si quieren, de nivel socioeconómico bajo, en la periferia, en algunas ciudades del interior también, pero son los productos de precio medio y de precio bajo, ¿no? En este caso, para segmentarlo, obviamente hay mucha más dispersión de precios, entonces no tomé el 10% más menos, tomé un 50% más menos, por estar mucho más atomizada, pero también me hizo mucho más sentido cómo quedó la clasificación. Después, otra vez, si alguien quiere que hagamos el ejercicio para sus categorías, lo podemos hacer y podemos tomar el criterio que quieran. Pero me parece que esto deja bien claro un poco, ¿no?, la intención que queremos transmitir. De que cuando vemos los grandes números, todo es parecido, pero cuando empezamos a ver las regiones, las zonas donde se dan, cada categoría y cada segmento es un mundo completamente distinto, y por ahí tomar alguna decisión con los números generales no es del todo la mejor situación. Vamos a estar desperdiciando recursos en algo que por ahí después no nos va a traer tanto retorno. No sé si lo tienen medido, Darío, pero sería interesante mirar un poco qué pasa con los productos que están promocionados, entre comillas, por el gobierno, como precios cuidados, como este programa Super Cerca, que todavía no se disparó, recién están empezando a aparecer algunos productos con los precios marcados en el envase, algunos lácteos, nada más. Sí. Pero sería bueno ver qué pasa con eso. Por ejemplo, hay un estudio que dice que ha crecido mucho la participación de precios cuidados entre las ventas. No sé si lo tienen medido, pero bueno, por ahí para la próxima sería interesante ver qué pasa con eso. Sí, lo podemos incorporar. De hecho, para la próxima vez, esto que decís de súper cerca es obviamente el que más va a impactar dentro de nuestro panel. Lo que era precios cuidados lo habíamos visto, creo, el mes anterior. El pasado no, porque no pudimos hacer el evento porque me había agarrado COVID. Pero en el anterior habíamos visto un poco de eso y había muy poca penetración. En realidad, los productos están también en los canales más tradicionales. El problema es que los precios de precios cuidados no se podían cumplir, ¿no?, por todo lo que implicaba la cadena de logística. Sí, el de súper cerca, el mes que viene probablemente podamos hacer algo con eso, principalmente porque es lo que decís, todavía hoy no vemos números relevantes, está en pleno desarrollo. Entonces, el mes que viene, ya con un poco más de historia, vamos a ver realmente qué impacto está teniendo. Pero de todos modos, si quieren, y aprovecho y avanzo, sí tomé para el capítulo de precios, y también es muy cortito, algo de lo que tenga que ver con precios cuidados para entender, ¿no?, cómo está afectando la dinámica. Pero antes de saltar el segmento, ¿alguien tiene alguna duda de esto, de cómo lo calculamos, de qué se puede hacer? ¿Les hace sentido o no? ¿No? Yo me imagino acá también juega mucho la distribución que tiene cada uno de los fabricantes, ¿no? Pero bueno, otra vez, estamos a disposición por si quieren hacer un Zoom un poquito más detallado con información puntual de cada uno. Entonces, para hablar un poquito de precios, ¿no?, y este es un tema que nos atañe también a todos, y que en un país inflacionario como Argentina tenerlo claro no es a veces la diferencia entre ganar o perder. Cuando vemos a total canasta, es el número que traqueamos siempre, cuando metemos todo en la misma bolsa y dividimos facturación versus unidades vendidas, lo que nos da es un incremento de precio del 45% interanual. De todos modos, nosotros, para tratar de ser un poco más justos con el análisis, tenemos esta canasta que les habíamos comentado la última vez, de 766 productos comparables, ¿no?, trazables entre la historia y todos los canales que nosotros medimos. Y acá tengan en cuenta que sí, cuando hablamos de supermercados, sí hablamos de las cadenas nacionales, sí hablamos de los grandes competidores. Y lo que vemos es, bueno, que meses anteriores, y esto ya también lo veníamos charlando, pero para refrescar, los autoservicios y los supermercados venían corriendo por atrás de la inflación. La inflación oficial del INDEC, que es la que usamos acá para comparar, tanto el índice general, que es la línea punteada, y cuando nos quedamos con el segmento de alimentos y bebidas particularmente, que es la línea roja, veíamos que los canales de retail venían por detrás de la inflación los primeros meses. ¿Qué vemos ahora, principalmente acá? Es que ya estos últimos meses parecería que la brecha se está empezando a achicar y que el retail está acercándose un poco más a la inflación oficial que mide
el INDEC, ¿no? El Instituto Oficial Argentino. Más allá de eso, vemos que ya está mucho más cerca. La buena noticia es, si bien todavía no está el dato del ente, nosotros para junio sí vemos una pequeña desaceleración en el precio de los casi 3.5 que veníamos teniendo los últimos meses dentro del canal. Estaríamos en casi un punto menos, yendo a 2.8, entonces esperaríamos que el dato oficial también tienda un poquito a la baja para el mes particular de junio. Cuando lo desglosamos, ese 2.8, entre cómo se construyó, las cadenas nacionales con 2.7, el autoservicio muy cerquita con 3 puntos, entonces lo que vemos es ya la tendencia está mucho más pareja entre los canales y ya también está mucho más pareja con el resto de la medición del INDEC, ¿no? Que otra vez decíamos, tiene otros productos, tiene otras canastas, tiene otros canales, ¿no? que mide y que nosotros estamos dejando afuera de la medición con estos 766. Entonces, y acá por ahí, Fer, es un poco lo que comentabas, seguir traqueando la dinámica de qué está pasando con precios máximos, con precios cuidados, y probablemente el mes que viene podamos incluir estos precios, productos de súper cerca. Y lo que vemos es también, ¿no? Los ajustes de precio, que ya los conocíamos en las grandes superficies nacionales, cumpliéndose o con ajustes un poco más bajos, ¿no? En los precios, y sí los autoservicios están mucho más cerca de lo que es el índice general de alimentos y bebidas del INDEC, ¿no? Entonces, lo que veníamos charlando, que todavía estos dos, si quieren, propuestas oficiales, le cuesta un poquitito más penetrar todavía en los canales un poco más tradicionales. Y una pequeña apertura para ver cómo están los productos de esta canasta, de estos 102 en cada una de las familias. Vemos que, obviamente, alimentos y bebidas en general vienen con incremento de precios por encima, lo mismo se da dentro de este grupo de productos, mientras que cuidado personal y limpieza vienen con incrementos de precios por debajo, ¿no? Y lo mismo se refleja. Entonces lo que vemos es que en realidad estos productos dentro de los canales más tradicionales no están trayendo diferencias, sino que acompañan las tendencias generales del resto de las categorías donde compiten, ¿no? Sino como parecerían no estar teniendo un tratamiento especial. No sé si hay alguna duda, alguien quiere revisar otro de los números. Si no, aprovecho, les cuento, vamos a estar trabajando también el mes que viene con los amigos de Market One. Estamos haciendo un proyecto con ellos para tratar de empezar a meter en toda nuestra información de ventas, también información de ejecución, de qué está pasando en las tiendas, así que probablemente también podamos mostrar algo de eso. Y si quieren, para ir cerrando y no les saco más tiempo, vamos a cumplir justo con la media hora. No lo que veíamos de julio, ya de por sí tenemos los primeros valores, lo que estamos viendo hasta la semana 28 que vemos acá es la primera semana de julio, la comparativa en celeste es el 2020, la naranjita es el 2021 y cerró al 11% de caída, ¿no? En unidades, por lo cual ya nos muestra que también generalmente la primera semana del mes es la que muestra un poquito más de reacción y la segunda, la tercera y la cuarta son las que por ahí profundizan un poquitito más la caída, por lo cual este mes entendemos que también vamos a estar en una caída entre por lo menos el 10 y el 15%, lo más probable que nos ubiquemos ahí por el medio cerca del 13%. Darío, sí. Hay una consulta de una amiga, Natalia. Dice, ¿ese 2,8% es la previsión de la inflación general o solo del consumo masivo? Este que estamos acá hablando de precio. No podría decirte, estoy leyendo el chat de ella. Dice, ese 2,8% es la previsión, esto de hace unos segundos. O sea, sí, del chat que hablaba. Hola Natalia, ¿cómo te va, Fernando? ¿Cómo estás? Buen día a todos. Sí, desde esa curvita que estabas mostrando que se desaceleró un poquito al 2,8. Mira, el 2,8 no es una proyección, es el dato. Nosotros tenemos velocidad para la captura de la información. Nosotros ya tenemos todos los datos de venta y de consumo de junio cerrado. Entonces, en realidad ese 2,8 es lo que realmente incrementaron los precios en las tiendas que nosotros medimos, ¿no? Nuestro panel. Entonces, para nosotros es un dato concreto, cerrado, ¿no? Que ya ocurrió. Ah, perfecto. Entonces es del consumo masivo estrictamente y ya medido. Listo. Tal cual, tal cual. Estos 766 productos que nosotros estamos traqueando comparables entre los canales, históricamente. Así es.
Gracias. No, de nada, gracias a vos. Pero bueno, nada, esto es lo que les comentábamos, la proyección o lo que vemos para este mes de julio. Y bueno, por mi lado, eso es todo.